Muy bien, listo chicos. Vamos a continuar la clase de ciencias naturales. De la semana anterior nos quedamos revisando lo que eran, ¿no es cierto?, las bacterias, los diferentes tipos de bacterias, las que nos hacían, ¿no es cierto?, daño, las que no nos causaban nada y pues obviamente las que sí son muy dañinas para nuestro organismo, ¿sí? Aparte de eso, habíamos dicho que vamos a revisar acerca de los virus, ¿no? Entramos a ver un poquito lo que son los virus, ¿sí? Si ya hablamos de bacterias, ¿no? Hay algunas que nos causan daño, ¿no es cierto? Algunas enfermedades, por ahí nos decía el cólera, la tifidea, ¿sí? Entre otras, incluido, ¿no es cierto? La que hoy en día tenemos, pues, el coronavirus, ¿sí? Entonces, son bacterias que ingresan, ¿no es cierto?, en nuestro organismo. Como decíamos, hay algunas que ingresan, se quedan ahí, no nos hacen nada, ni bien, bien ni mal. Hay otras que sí, ¿no es cierto?, ingresan y nos causan daño, como por ejemplo, ahí le decíamos, ¿no?, lo que es el cólera, ¿no? Es una de las bacterias que ingresa, pues sí, puede causarnos hasta la muerte, ¿no? Pero asimismo hay virus, ¿sí? ¿Cuándo se forma ya un virus, sí? Ya cuando ¿no es cierto?, el conjunto de estos microorganismos, ¿sí?, forman ya moléculas grandes, ¿no? Cuando este conjunto de bacterias, ¿no es cierto?, se convierten ya en lo que son los virus, ¿no? Y ahí sí, pues hay virus que son muy contagiosos, ¿no es cierto? Pregunto, ¿el COVID es contagioso o no es contagioso? Sí, es contagioso. Sí, es contagioso. No es cierto. Y es uno de los virus más grande que nos ha afectado, ¿no es cierto?, a nivel mundial. ¿Sí? Se ha convertido en un virus que nos ha causado la muerte a miles y miles y cientos de personas. ¿Sí? A nivel mundial y a nivel de nuestro país. Ahí viene la parte que vamos a ver un poquito más adelante acerca de las barreras, ¿no es cierto?, de protección que debemos tener ante estos virus y ante estas bacterias. Hoy en día nos tocó tomar algunas medidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el uso de las mascarillas. ¿Por qué? Porque si no nos protegemos, podemos, ¿no es cierto? Si nosotros estamos enfermos, contagiar a otras personas o contagiarnos nosotros de otras personas, ¿no? Porque ya estos virus están en el ambiente, ¿no? Entonces, hay que sabernos cuidar, ¿ya? Entonces, vamos a revisar un poquito a qué hace referencia esta parte de los virus, ¿sí? Coja su librito, ubíquese en la página 49 de su libro. Tenga en la mano un resaltador, ¿sí? Tenga en la manito un resaltador. Y vamos a trabajar aquí en esta página. Vamos a revisar acerca de los virus, ¿no? Entonces, mire, antes de pasar a ver, ¿no es cierto?, cómo están formados estos virus, habíamos dicho, ¿no es cierto?, en la clase anterior que hablábamos un poquito de estas bacterias, ¿no es cierto?, de las bacterias que nos causan, ¿no es cierto?, como decíamos, unas buenas, unas malas, ¿no? Pero dentro de estas, las bacterias tienen distintas formas, ¿no? Y justamente es lo que nos muestra aquí un poquito en nuestro libro, las formas, cómo vienen estas bacterias, ¿sí? Vamos, voy a compartir y vamos resaltando, ¿ya? A ver. Ahí, ya, me avisa cuando ya pueda ver la pantalla. Estamos en la página 49, por si acaso, ¿no? Listo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la parte de las bacterias, ¿sí? Esta partecita, cómo vienen formadas. Recuerde que primero decíamos que vienen en cocos, ¿no? En forma circular, vienen de 2, vienen de 4, vienen varias o vienen como un racimo de uvas, ¿no? Cuando ingresan a nuestro organismo, ¿no es cierto?, ahí se van juntando, ¿no? Se van haciendo una sola, ¿sí? Tenemos los bacilos que vienen, ¿no es cierto?, en formas larguitas, ¿sí? Asimismo vienen uno, vienen varios, se van juntando, ¿no? Y tenemos lo que son en otras formas, como en formas, mire, de como unos gusanitos, unos delgaditos y otros. Hay distintas formas de bacterias que ingresan en nuestros organismos. Sí debe haber usted visto, ¿no? Bueno, antes, ¿no?, cuando se desparasita usted,
Antes se botaban como unos bichitos, unas cuiquitas se decía, ¿sí? Hoy en día, pues cuando usted se desparasita ya no ve eso, sino la medicación que usted toma automáticamente destruye, ¿sí? Les deshace, ¿sí? Y ahí pues expulsa usted a través de las heces, ¿no? Entonces estas bacterias están ahí, ¿no? Por ejemplo, los bichos son bacterias que están, casi no nos causan mucho daño, ¿no? Ya cuando pasa un cierto tiempo y se juntan muchas, ahí es donde nos empiezan a generar algún daño en nuestro estómago, ¿no? Pero hay otras, como decíamos, que sí, ¿no es cierto? Son muy dañinas dentro de nuestro organismo, ¿sí? Listo, vamos a revisar lo que son los virus. Resalte aquí que dice los virus. Vamos aquí, vamos a trabajar con esta que nos dice los virus. Y me va a ayudar leyendo Juan Pablo el primer párrafo. ¿Qué nos dice de los virus? Los virus son microorganismos acelulares formados por moléculas. Su material genético está protegido por un envoltorio de proteína y no puede reproducirse por sí solo, sino que requieren el mecanismo de otras células, incluso de bacterias. Al reproducirse provocan mucho daño e incluso la muerte celular del organismo infectado. Es por eso que virus en latín significa toxina, veneno. Ya, mire lo que nos dice aquí, ¿no? Si ya hablamos nosotros de un virus, ¿no es cierto? Dice que necesita de otro organismo para reproducirse. Y es lo que pasa, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Si bien es cierto, está en el ambiente, pero necesita ingresar, ¿no es cierto?, en nuestro organismo para reproducirse, para desarrollarse y causarnos los daños que nos da. Exclusivamente, ¿qué parte nos afecta el COVID? ¿Qué daña primerito? ¿Qué es lo que daña dentro de nosotros? Pulmones. Los pulmones. Los pulmones. Entonces, es ahí donde se alberga, donde se desarrolla, ¿no es cierto? Y pues, como digo, nos ha causado la muerte a muchas personas. Por ejemplo, la gripe. Recordará usted que cuando a usted le da una gripe común, ¿no es cierto? Si bien es cierto, no podemos hablar que en sí, la gripe como en sí nos cause la muerte, pero sí hubo una temporada que salió, ¿no es cierto? La gripe, la H1N1, ¿no es cierto? Entonces esa ya era un poco más dañina, ¿no es cierto? Ahí sí hubieron personas que murieron inclusive por esto, ¿no? Pero, por ejemplo, la gripe, cuando usted tiene la gripe normalmente, ¿no? Usted tiene síntomas, empieza a sentirse mal, le duele todo el cuerpo, ¿no es cierto? Empieza a moquear, a veces se nos infecta la garganta. ¿Contagia o no contagia a veces dentro de su casa? Sí, contagia. Sí, ¿no es cierto? Es un virus, ya se convierte en un virus y usted al momento que estornuda, pues ahí sale, ¿no? Todas esas bacterias y le contagia a veces a la mamá, al papá, o porque consume del mismo vaso, de la misma cuchara. Entonces, por eso cuando nosotros nos da un virus debemos protegernos, debemos cuidarnos, ¿sí? Entonces resalta esta partecita, ¿sí? Los virus son microorganismos, ¿sí? Acelulares, ¿ya? Son microorganismos, sobre todo que están formados por moléculas, ¿no? Cuando usted estornuda, no se ha visto usted, a simple vista usted no puede ver todo lo que expulsa, ¿no? Pero ahí salen un montón de bacterias al momento que usted estornuda, ¿sí? Entonces son micromoléculas, son moléculas pequeñas que no podemos ver a simple vista, por eso necesitábamos de un microscopio para poder analizar, ¿no? De qué está hecho, de qué material genético viene, qué tipo de bacterias son y cómo se pueden proteger, ¿no? Vamos, ayúdeme Tiffany leyendo el segundo párrafo. ¿Qué nos dice acá? Los virus son. Los virus son un grupo de partículas submicroscópicas muy sencillas. En su interior poseen una mini cantidad de materia genética, ADN o ARN, y pocas proteínas. ¿Ya? Entonces, dentro de los virus dice que hay pocas, ¿no? Poseen mini cantidades de material genético. Ahí casi no encontramos más. Más en las células está todo el material genético de ustedes, ¿no? Listo. Resalte lo que dice. No son, aquí nos da un concepto, son un gran grupo de partículas submicroscópicas, ¿no? O sea, muy pequeñitas, ¿no? Que no las podemos ver a simple vista, ¿sí? A eso nos hace referencia. Resalte esa partecita, ¿ya? Listo. Vamos más abajito, ¿ya?
Ayúdeme, Joshua, leyendo el siguiente párrafo. ¿Qué nos dice? Aquí. ¿Cuándo? Cuando están fuera de las células de las bacterias, vegetales o animales, huéspedes son seres inertes que sin embargo contienen toda la información necesaria para cumplir su ciclo de reproducción. Ya, listo. Mire, dice que cuando están fuera de las células de las bacterias, ¿no es cierto? Ya sean de las vegetales o de los animales, recuerden que nosotros estamos dentro del grupo de los animales, son huéspedes, ¿no? Se alojan ahí, ¿sí? Se van y se quedan ahí, ¿no es cierto? Se nos pegan a nosotros, ¿sí? Pero son seres, ¿no es cierto?, inertes. Entonces, si yo le pregunto y le digo, ¿una bacteria tiene vida? ¿Qué va a responder usted? No, No. ¿Pero cuándo tiene vida? cuando entra en nuestro organismo. Correcto. Cuando ingresa, cuando empieza a desarrollarse, ahí recién tiene. Cuando están en el ambiente, cuando están afuera, solamente son huéspedes. Están ahí, pero no es cierto, no tienen vida, no empieza el desarrollo. Por eso decía arriba, necesitan de un organismo, ¿no es cierto? Necesitan dónde alojarse para empezar a desarrollar, ¿sí? Ahí sí. Listo, muy bien. Vamos, ayúdenme por favor con la lectura. Dani, acá abajo, los virus. Los virus no son células propiamente dichas. Tienen un diámetro de 20 a 300 nanómetros y una longitud aproximadamente de 20 a 14.000 nanómetros. Toma en cuenta que fue un... Sigue. Toma en cuenta que tiene un NM significa nanómetro, ¿no? Esa es una unidad de medida bien pequeñita, ¿no? Bien chiquitita, ¿sí? Al igual de, dice ahí, no es cierto, mire, hasta ahí, gracias, Dan. Mire, si hablamos de los virus o de las células, de los microorganismos, ¿no es cierto? Hablamos de una unidad de medidas, el nanómetro, son unidades sumamente pequeñitas, ¿no? Sumamente pequeñas. Como decíamos, de simple vista no se las puede ver, ¿sí? No se las puede ver, ¿sí? Entonces, mire, aquí tiene usted, ¿no es cierto? Dice formas de los virus. Aparentemente esta es la forma que nos dicen, ¿no? Por los estudios que se ha dado y por la visualización del microscopio, podemos decir que vienen en estas formas más o menos, ¿sí? Mire, tenemos distintas, ¿sí? En forma esférica, polifédrica, ¿no es cierto? Helicoidal y compleja. Esta es la más completa, ¿no? La forma de un virus. Si hablamos del coronavirus, ¿a cuál de estas se parece? Según lo que nos han dado las imágenes. Poliédrico. No es cierto, a esto un poquito más, ¿no? A los poliédricos, ¿sí? De esta forma viene un poquito más lo que es del coronavirus, ¿sí? Listo, pase por favor a la siguiente página. ¿Sí? Pase acá a la siguiente página. Bueno, aquí antes de irnos a hacer, aquí nos da, ¿no es cierto?, algunas formas, digámoslo así, ¿sí? Que también vienen, ¿no es cierto?, estos virus o estas enfermedades, ¿no? Bueno, están como vienen formadas. Esta partecita no la quiero revisar, de gana nos vamos, es igual a las imágenes que tenemos allá. Quiero ir acá, a la estructura de los virus, ¿sí? A la parte que tiene, cómo está compuesta estos virus. Ayúdeme, Thais, leyendo. Estructura de los virus. Su estructura molecular tiene generalmente 3 componentes. 1, el material genético. 2, la envoltura de proteína. 3, llamada cápside. Y 3, algunos tienen una bicapa lipídica que los protege mientras están fuera de la célula. Listo, mire, dice que vienen 3 componentes, ¿no? Primerito el material genético, o sea, la parte de la cabeza donde está todo el material genético, la envoltura donde viene toda la parte de la proteína, ¿no es cierto?
y en algunos, ¿no es cierto? En este caso tiene bicalipídica, que en este caso, ¿no es cierto?, es la parte que protege, o sea, la parte de afuera, lo que le cubre, ¿no? Lo que está fuera de las células, ¿sí? Entonces ya vamos a ver más adelante las partes y ahí nos vamos a dar cuenta un poquito, ¿sí? Bueno, aquí nos da algunos ejemplos, ¿no? De los virus. Si vamos, aquí tenemos, bueno, el VIH, que es un virus también. Tenemos en este caso hoy en día lo que es, ¿no es cierto?, el COVID-19. Teníamos lo que es la gripe, ¿no? La H1N1, ¿sí? Y así hay algunos virus, ¿no es cierto? Como decíamos que nos afecta, ¿sí? Nos vamos acá a esta última partecita. Esto es lo que, mire, aquí nos dan, ¿no? Cómo vienen aparentemente los virus, ¿no? Sabemos que el COVID también tiene más o menos de esta forma, ¿no? Al igual que la gripe H1N1, ¿sí? Pero los virus tienen una clasificación, ¿sí? Vamos a ver cómo se clasifican estos virus. Ya sabemos que están en el ambiente, ¿no? Y que ingresan a nuestro organismo para desarrollarse, ¿ya? Vamos a terminar con esto. Sebastián, ayúdame leyendo. ¿Qué nos dice clasificación de los virus? Clasificación de los virus. Los virus se clasifican según el tipo de células a los que parasitan, animales, bacterias y vegetales, según el tipo en envoltura helicoidal, icosaédrica y compleja, y según el tipo de materia genético, ADN o ARN. Listo. Mire, ya sabemos, ¿no? En este caso sabemos que según el tipo de células ya conocemos, ¿no? Las que son animales, las que son las bacterias y las que son los vegetales, ¿no? Según este tipo de células. Según el tipo de envoltura, ¿no es cierto? Helicodial, ¿sí? Icosaédrica, ¿sí? Y la compleja, ¿no? Como vimos en la imagen anterior, ¿sí? Y según, ¿no es cierto?, el tipo del material genético, pues sabemos el ADN o el ARN, ¿no? Que es la parte genética que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, de esta manera se clasifican lo que son los virus, ¿sí? Entonces sabemos, ¿no? Al igual que las bacterias y los virus, pues nos causan daño dentro de nuestro organismo cuando ingresan, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Viene la parte de la protección, cómo nos cuidamos, cómo nuestro organismo tiene barreras de protección, ¿sí? Para combatir, obviamente, estos virus, porque no todos nos causan daño o no a todos nos llega de la misma fuerza o de la misma manera. Mire, hubo mucha gente, ¿no es cierto?, que se contagió de COVID, pero no a todos les dio las mismas reacciones o no todos tuvo la misma fuerza. Hubieron personas que fueron leves, ¿no es cierto? Habían algunos síntomas que perdían el gusto, perdían el olfato, ¿no es cierto? No tenían esa parte, les dolía el cuerpo, pero en cambio hubo otra gente que necesitó, ¿no? De ley de ir a un hospital, de tener oxígeno, ¿no? Y mucha gente que no sobrevivió, ¿sí? Bueno, yo no sé si de ustedes, alguien de ustedes les dio el COVID o no les dio ninguno. Así leve, suave, ¿no? Mejor, mire qué bueno, ¿sí? Entonces, hoy en día estamos ya con esa barrera de protección, pues con el tema de la vacuna, ¿no? Entonces, inclusive, mire, ya están a las personas adultas una tercera dosis, ¿no? Quien quita que más adelante, al futuro, también nosotros nos podamos poner una tercera dosis, ¿no? Entonces, ahí generamos esta barrera de protección en nuestro cuerpo, ¿sí? Listo, vamos a hacer ahora sí el taller, ¿ya? Ubíquese en la página 51. Vamos a hacer conmigo el taller, ¿sí? Listo, a ver. Voy a compartir y vamos trabajando. Aquí nos dice, describe a una bacteria. ¿Qué tipos de bacterias hay? Y anoto un ejemplo de cada uno, ¿sí? Entonces, vamos partiendo primerito. ¿Qué son las bacterias? ¿Quién me quiere decir? Como un concepto básico, ¿qué son las bacterias? A ver, ¿qué son las bacterias? Son organismos pequeños. Correcto, son microorganismos, nada más, ¿no es cierto? Resumido, son microorganismos, lo que decía son microorganismos pequeñitos, ¿no? Por eso mismo la palabra lo dice micro, ¿sí? Son microorganismos. Entonces, primerito partamos de ahí, ¿ya? Ponga, son microorganismos, ¿no? En este caso sí son mismos, ¿sí? Microorganismos. Partimos desde ahí. Sabemos que las bacterias son microorganismos, ¿sí?
Recuerde que son primitivos, son organismos, son las primeras que salen ahí, ¿no? Son estas bacterias que ingresan. Todos tenemos bacterias, dentro, fuera, pero todos tenemos, ¿no? Ahora nos dice que vamos, ¿qué tipos de bacterias teníamos? ¿Sí? Recuerde que teníamos primerito un tipo de bacteria que, ¿no es cierto?, que no nos hacían ni bien ni mal. Otras que sí nos causan daños y otras que eran buenas, ¿no? Otras que son buenas, ¿sí? Si usted regresa a su página 48, regrese a su página 48. Aquí hablábamos de las bacterias y tenemos 3 imágenes de bacterias, ¿sí? Aquí tenemos en la primera imagen la eubobacteria. ¿Esta qué era? ¿Dañina? ¿Es mala o no era mala? Mala porque es causante de la cólera. Correcto, entonces esta es una bacteria mala. Entonces vamos poniéndole aquí primerito, debajo que puso, ¿no? Vamos a ponerle eubobacteria. ¿Ya? Esta es mala, ¿no? Esta es mala. O sea, nos hace daño, ¿sí? La de la siguiente imagen, la lactobacillus. Son bacterias buenas. Buenas. Aquí ayuda, ¿no es cierto?, la flora intestinal. Ayuda a proteger la flora intestinal. Entonces, escríbale, por favor, lactobacillus, póngale bacteria buena. Tenemos, ¿no es cierto? Ya, esta es buena, ¿no? Ahí sí, bueno, listo. Y tenemos la de la última imagen. ¿Cómo se llama la de la última imagen? Clostridium. Clostridium, ¿no? ¿Esta qué causa? ¿Es buena o mala también? Causante del tétano. Ya, entonces, ¿qué será? ¿Buena o será mala? Mala. También es mala, ¿no? Esta también es mala, ¿no? Dentro de las lactobacillus ahí tenemos algunas también que no nos hacen mayor daño, ¿no? Que están ahí. Entonces, esta también es mala, pero póngale, escríbale nomás, ¿ya? Vamos a ponerle la última que es la Clostridium, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta también es mala, ¿no? También es una bacteria mala. ¿Ya? Listo. ¿Estamos hasta ahí, por favor? Irá contestando. Verá que estamos haciendo el taller conmigo. Y ahora sí, vamos a ver, aquí viene la parte de la estructura. Aquí nos dice rotura los siguientes dibujos. Aquí tenemos una estructura, ¿no es cierto? Estructura de una bacterióloga, que vienen a ser en este caso los virus. Sí, tenemos aquí un virus y acá tenemos de una estructura de una célula con bacterias, ¿sí? Entonces tenemos aquí. Vamos a ver las partes que estas tienen, ¿sí? Cómo están formadas, cómo están, qué partes tiene, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente parte. Ya puedo quitarlo de arriba, ¿no? Sí, todos terminaron. Ya, listo entonces. Vamos a la siguiente parte. Vamos aquí a las partes. Aquí quiero que me ponga atención en esta partecita, ¿sí? Vamos a ver las partes que tienen, ¿sí? Tanto un virus como una bacteria, ¿sí? Entonces, vamos con la primera. Antes de ponerles las partes que corresponden, ¿sí? Vamos a poner acá arribita como título de este dibujo, del primer dibujo, vamos a poner estructura de una, bueno, estructura de un virus, ¿ya? ¿Sí? Estructura de un virus, ¿sí? Vamos a ver más o menos cómo viene estructurada esta, ¿ya? Y acá le vamos a poner, ¿sí? Estructura
¿sí? De una célula bacteriana, ¿ya? Bacteriana. Eso primerito le ponemos para diferenciar y saber cuál corresponde a la una y cuál corresponde a la otra, ¿no? Ya. Ahora sí, vamos con las partes, ¿sí? Si podemos observar aquí en esta imagen, ¿no es cierto? Primerito partimos de que esta parte es la cabecita, ¿sí? Es como nosotros en nuestro cuerpo, ¿no? Es la cabeza, ¿sí? Entonces, esta se llama cabeza capsular. Le vamos anotando, ¿no? Entonces, tenemos la primera parte que se llama cabeza capsular. La cabeza capsular. ¿Ya? Esta es la primera parte, cómo está formada esta. Luego nos decía en la lectura que nosotros hacíamos, ¿no es cierto? Nos decía que contiene la parte genética. ¿Y cuál es la parte genética? ¿Cómo se denomina la parte genética? Vamos, ¿cómo se denomina la parte genética? ADN, ARN. Correcto, el ADN o el, ¿no es cierto? El ADN o el ARN, ¿sí? Entonces, esta es la parte genética que viene aquí, ¿sí? El ADN, vamos a ponerle ADN nada más, ¿ya? O el ARN, ¿sí? Pero déjele puesto el ADN, ¿ya? Luego tenemos, ¿sí? Luego tenemos la siguiente parte, ¿no es cierto? Que es de esta estructura. Esta se llama vaina de la cola, ¿sí? Se llama vaina, es como el tubito, ¿no? Pero se lo conoce como vaina de la cola, ¿no? Cola, ¿sí? Es la vaina de la cola. ¿Ya? Luego, si usted ve en la parte de acá abajo, ¿sí? Tiene estas patitas como patitas de arañas, ¿sí se da cuenta? Sí, como patitas de arañas. Esto se conoce como púas. ¿Sí? Justo aquí en el centro, ¿no? Se conoce como púas. Son como las patitas de las arañas, ¿no? Púas. ¿Sí? Esta estructura que está aquí, pues simplemente es la base, ¿no es cierto? Es la base de toda la estructura. Entonces, esta es la base. ¿Sí? Y nos queda la última, ¿no es cierto? Que están dentro de las patitas que yo les digo ahí como púas, ¿sí? Dentro de esas patitas tienen unas cositas así como unos pelitos chiquitos ahí, ¿sí? Eso se conoce fibras de la cola. Estas son las fibras de la cola. ¿Se ha visto usted en las patitas de la araña como tienen ahí como pelucitas ahí en las patitas, ¿no? Similares de esto, ¿no? Cola. ¿Ya? Fibras de la cola. Así de esta manera está estructurada o tiene la estructura un virus completo, ¿no? Porque recuerde que habíamos visto que hay el simple, ¿no es cierto? El que solo tendría, ¿no es cierto? Por ejemplo, el esférico solo tiene la parte, ¿no es cierto? De la cabeza capsular. Dentro de eso, pues obviamente viene el ADN, no tiene la base, no, bueno, las púas las tiene porque están así alrededor, ¿no? Y las fibras de la cola, pero ni la vaina de la cola ni la base, pues en esas no las tiene, ¿no? Pero en esta completa sí. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta de esta primera parte? Ya. Listo, chicos. Entonces nos vamos a quedar hasta ahí, ¿no? Y la siguiente clase vamos nosotros a ver la estructura de una célula bacteriana, ¿sí? Cómo viene estructurada. ¿Estamos? Listo, chicos. ¿Puedo dejar de compartir? Dejo de compartir.
Y con esto, chicos, nos quedamos hasta ahí. Y la siguiente clase terminaremos de revisar, ¿no? Lo que sería, ¿no es cierto?, la estructura para pasar a ver lo que son las barreras, ¿no? Cómo vuelta nos cuidamos y nos protegemos nuestro organismo, ¿sí? Listo, chicos, nos quedamos hasta ahí.